Bien, este es un reporte, ¿no?, del 2018 de la BBC Mundo, y acá hay algunas ideas que quiero compartir con ustedes, ¿no? Este reporte dice que nuestro planeta contiene más de 1.000 millones de billones de litros de agua, pero de todo este volumen, poco se puede consumir, ¿no? Más del 97% del agua en la Tierra es salada, y 2/3 del agua dulce, o sea, del 3% que queda, ¿no?, 2/3 del agua dulce, está retenida en glaciares y capa de hielo polar. Y de lo que queda, 1/3, ¿no?, del 3% del agua que no es salada, ¿no?, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos subterráneos. Entonces, la agua disponible para los seres vivos es una pequeña fracción, ¿no? Entonces, la escasez de agua potable, ¿no?, se va a convertir en un grave problema para todo el mundo, ¿no?, en algún momento. Ya se está viviendo prácticamente, incluso hay hasta guerras por el agua, ¿no? Y hay algunas tecnologías que podrían ayudar a lidiar, ¿no?, con la crisis de agua. Un ejemplo, usar botellas especiales para limpiar el agua sucia y tornarla impotable, ¿no? Estas botellas, por ejemplo, contienen unos filtros de tamaño nanométrico que pueden remover bacterias y virus. Pero el plomo, por ejemplo, algunos contaminantes no lo puede colar, ¿no? O sea, bacterias, virus podría, pero no, por ejemplo, metales pesados como el plomo. Otra opción, ¿no?, es la destilación por compresión de vapor, en la que se calienta, por ejemplo, el agua sucia para que se convierta en vapor, ¿no?, y condensarlo como agua potable. Pero esto genera un costo porque hay que, ¿no?, calentar el agua, ¿no? Entonces, purificar el agua sucia es posible, pero el costo, ¿no?, prácticamente es un costo alto, es ineficiente este costo, ¿no? Es muy costoso. Entonces, la solución más simple sería mejorar la manera en la que se administra el agua que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos que lavarnos las manos a cada rato, ¿no? Una forma de no derrochar agua es, bueno, nos estamos lavando, enjuagando, pero le vamos a cerrar el caño y ahí nos vamos nosotros por los 20 segundos, pues, ¿no?, pasando el jabón bien por los dedos, todo esto, y luego que ya ha pasado los 20 segundos, recién abrir nuevamente el caño y enjuagarnos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si abrimos el caño y nos estamos enjuagando y ahí el agua se está perdiendo por 20 segundos o un poco más de tiempo? Imagínense, toda la población, no solamente el Perú, sino todo el mundo, ¿cuánta agua se estaría derrochando en ese proceso? En países de desarrollo, por ejemplo, se pierden 45 millones de metros cúbicos, ¿no?, de agua dulce al día por fugas subterráneas, ¿no? Un metro cúbico son 1.000 litros. Imagínense, 45 millones de pérdida de agua, ¿no?, por fugas solamente. Esta es una realidad en el país, el riego por gravedad, ¿no? Vean, los agricultores hacen surcos y por el surco pasa el agua, ¿no? Y vean la cantidad de agua que se usa para regar un campo, ¿no? Este es un campo de tomate, por ejemplo. Y aquí se gasta más de 10.000 metros cúbicos, ¿no?, por hectárea por campaña. Demasiada agua, ¿no? Más de 10.000 metros cúbicos. Y tan es así que está tan húmedo el suelo que uno pasa y prácticamente se moja totalmente, ¿no? Se tiene que usar mejor botas para no hundirse. Y además esto también trae algunas consecuencias. Por ejemplo, si uno es fertilizado, hay fertilizantes que pueden lixiviarse, ¿no?, y ir a la napa freática y también contaminar el agua de la napa freática, ¿no? Cuando hay mucha humedad, como el que estamos viendo, también es un foco para infección de hongos, porque los hongos desarrollan, ¿no?, cuando hay excesiva humedad, a nivel radicular o en el follaje o en el ambiente. Entonces vean esas consecuencias, ¿no? Y esta es la agricultura prácticamente, ¿no? Y otra forma de hacer agricultura, sobre todo cultivos de agroexportación, es a través del riego por goteo. Lo que estamos viendo es en Ica, en Villacurí. Ya como 30 años, ¿no?, que prácticamente hacen agricultura en esa zona, que inicialmente fue un desierto, pero con los años, pues ya generalmente ya se han vuelto en tierras agrícolas, ¿no? No es que sean suelos fértiles, sino agrícolas. ¿Por qué? Porque cada vez introducen más materia orgánica y van, ¿no?, explotando los suelos con este sistema de riego por goteo.
Entonces aquí ustedes pueden apreciar el bulbo de humedad, ¿no? Vamos a ver el cursor. ¿No? Se está regando el campo y vean cómo está saliendo el agua, en este caso porque se va a hacer un trasplante, ¿no? Entonces, se está ampliando este bulbo de humedad y aquí se va a hacer el trasplante, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, cultivos como la cebolla blanca, ¿no? Para exportar. Y vean que en cada surco hay dos líneas de goteo, ¿no? Acá hay una cinta de goteo y acá hay otra cinta de goteo, ¿no? Y por cada cinta se coloca una y otra hilera de plantas, ¿no? Acá hay dos filas de plantas de cebolla amarilla y acá hay otras dos filas, ¿no? Entonces, en todo este lomo de surco hay 4 filas de plantas, ¿no? Entonces, la ventaja de este sistema de riego, ya hay un ahorro significativo en el consumo de agua. Y también de fertilizantes, porque mientras se va regando, se va aplicando lo que se llama el fertirriego, ¿no? O sea, la fertilización a través del riego. Y no solamente hay ahorro en, digamos, el consumo de agua, sino también en fertilizantes. Entonces, es más eficiente, ¿no? El uso del agua con este sistema de riego por goteo. Pero todos los agricultores no aplican esta forma de riego, ¿no? Prácticamente las empresas agroexportadoras sí, ¿no? Entonces pasa los días, los meses y ya vemos que el cultivo va creciendo, va desarrollando y llega un momento que ya está lista la planta para ser cosechadas, ¿no? Y aquí ven la cosecha. En este caso es la cebolla amarilla, que es para exportación. Nosotros no tenemos costumbre con comer cebolla amarilla, más en la cebolla roja, ¿no? Pero esto va para la exportación, mercado americano, por ejemplo. Otra forma es el cultivo sin suelo, ¿no? Hay suelos no aptos para la agricultura y producir en esas condiciones, pues la inversión sería muy alta, ¿no? Para aprovechar esos suelos. Entonces, si tenemos un suelo no apto para la agricultura y, digamos, aprovechamos esa superficie del suelo y colocamos un sistema como el que estamos viendo, que es cultivo sin suelo, entonces ya le estamos dando utilidad a ese suelo a través de esta forma de producción. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Un saco de cultivo o una manga plástica de 8 micras de grosor con aditivo UV. Quiere decir que el sol no va a malograr este plástico y va a durar bastante tiempo, ¿no? Esta manga plástica. Y dentro de esta manga plástica le colocamos un sustrato. Por ejemplo, puede ser arena de cantera, puede ser arena río, piedra pómez, por ejemplo, algo de cascarilla de arroz con arena. O sea, algo inerte que solamente permite el anclaje de la raíz. Y al traer el río por goteo, no sé si acá se ve la manguera, ¿no? Al traer el río por goteo, entonces regamos las plantas como estamos viendo aquí. Y la raíz de esta planta crece en este volumen de sustrato, ¿no? Sin salir de la manga. Igual la raíz de esta planta. Entonces, alimentamos la planta aplicando el agua y los nutrientes, y la planta va creciendo, va desarrollando, ¿no? Y aquí vemos los frutos, por ejemplo, puede ser pimientos, puede ser tomates, puede ser berenjenas, pepinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Vean aquí los componentes del sistema de riego por goteo, que está la manguera. Este es el gotero, ¿no? Que es un botoncito que se ancla a la manguera. Y acá hay un conector, por ejemplo, que es un microtubo de 3 milímetros, ¿no? De diámetro. Y al extremo se pone una estaquita, ¿no? Esta estaquita permite el anclaje del microtubo y además permite guiar el agua o la solución nutritiva, ¿no? Al sustrato, al pie de la planta, alimentando a la planta. Entonces, este sustrato se mantiene húmedo porque los riegos son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, puede ser riego de cada hora, por ejemplo, durante el día, no durante la noche. Puedo aplicar, por ejemplo, 5 minutos de riego, a la siguiente hora 5 minutos de riego y así. De tal forma que el sustrato siempre está húmedo y la planta siempre está, digamos, puede contar con el agua y los nutrientes disponibles, ¿no? ¿Alguna pregunta? Este riego, profe, de cada 5 minutos es cada No, no, día, ¿verdad? cada hora, en 5 Cada minutos. hora. Ah, ya. Sí, puede ser de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Puede ser 8 riegos, puede ser 10 riegos al día. Depende, si estamos en verano, pues puede ser 10 riegos, si estamos en invierno, puede ser 6 riegos, ¿no? De la planta también, si recién hemos trasplantado, si la planta ya tiene un mes de trasplante, si ya está con 2 meses, o está en plena floración, o está en plena fructificación. Entonces el riego es dinámico, ¿no? Y va a depender del estado de cultivo. Fecha,
si estamos en invierno, si estamos en verano. Pero de esta forma el riego nos ahorra el consumo de agua, ¿no? Nos ahorra el agua. Es más eficiente. Si en campo abierto estamos gastando de 1000 metros cúbicos por hectárea por campaña, aquí podemos gastar más o menos 4000 a 5000 metros cúbicos, o sea, hasta la mitad, ¿no? Entonces vean la diferencia, ¿no? Profe, otra pregunta. ¿Esta agua es proveniente de pozos o dónde se le Bueno, hace más fácil? esto es en la universidad, ¿no? Ahí en Muro Hidroponía. Ah, Nosotros ya. tenemos que comprar agua, no podemos usar el agua de la universidad porque el agua de la universidad es salina, conductividad eléctrica tiene más de 3 milisiemens por centímetro, entonces no se puede cultivar plantas con esta salinidad, porque si no, pues las plantas prácticamente sufren estrés por salinidad, ¿no? Se queman las hojas, no crece la planta, ¿no? Entonces compramos agua de camión cisterna, ¿sí? Es agua que la potabilizan, estos camiones cisternas van a diferentes centros comunales, ¿no? Y le agregan cloro, y nosotros preferimos comprarla sin cloro, ¿no? Porque eh, como agregan cloro, ya el contenido de cloro es bastante alto, ¿no? Y puede producir toxicidad de cloro en las plantas. Ah, ya. Ya. Profesor, ¿en qué etapa de crecimiento de la planta o de etapas reproductivas necesita más agua? En plena fructificación. Por ejemplo, si en el momento del trasplante gastamos, por decirles, 100 mililitros por día por planta, en plena fructificación puede ser hasta 1 litro y medio por día por planta. Requiere más agua en esa etapa. Esto es dinámico, ¿no? Va cambiando de acuerdo a cómo va creciendo en la planta, ¿no? Bien, veamos algunas propiedades del agua. En primer lugar, el agua es líquida por su peso molecular, que es 18. En este caso, los enlaces hidrógeno, ¿no? Proporcionan una fuerza extremadamente alta entre las moléculas de agua y esto impide su separación en forma de vapor. Hay una propiedad que es el calor específico, es decir, la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de una sustancia. Entonces, el calor específico del agua es 1 caloría por gramo. Significa que se requiere 1 caloría para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo del agua, ¿no? Entonces, esta propiedad, ¿por qué es importante? Entonces, el agua requiere un ingreso de energía grande para elevar su temperatura. Entonces, esta propiedad permite reducir fluctuaciones de temperatura que son dañinas en las plantas. Entonces, puede absorber cantidades significativas de energía sin un gran aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, esta propiedad, vemos la importancia que tienen las plantas, ¿no? Otra es el calor latente de vaporización, es decir, la energía necesaria para separar moléculas del agua de la fase líquida a fase gaseosa a temperatura constante. El calor latente de vaporización del agua es 856 calorías, ¿no? O lo mismo decir 2441 joules por gramo. Se necesita esta cantidad de energía para convertir 1 gramo de agua en 1 gramo de vapor de agua a 20 grados centígrados. Y esta propiedad es importante cuando, por el alto calor latente de vaporización, las plantas en el momento de transpirar enfrían, ¿no? la superficie de las hojas. Entonces, cuando se pierde el agua en forma de vapor por la transpiración, esto es conveniente para la planta porque enfría, ¿no? A la hoja. ¿Está claro? Otra propiedad es el calor latente de fusión. En este caso se requieren 80 calorías para fundir 1 gramo de hielo a 0 grados centígrados. Entonces, cuando el agua se congela, se expande. Y el hielo flota, ¿no? Porque tiene menor densidad que el agua. Y esta expansión provoca daños en tejidos durante las heladas, ¿no? Entonces, cuando cae una helada, se forma hielo entre los espacios celulares, por ejemplo. Cesa la helada y al agrietarse el hielo, rompe estructuras como membranas, por ejemplo, paredes celulares. Y el daño es irreversible, ¿no?
¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí, En el de 856 calorías para convertir un gramo de agua, entonces ese vapor de agua separado sí va a estar a esos 20 grados Celsius. claro, a esa temperatura se considera, ¿no? Que el agua se pierde en forma de vapor y se gasta 856 calorías, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Otra propiedad es la viscosidad. Esta propiedad indica la resistencia a fluir. Entonces el agua fluye sin esfuerzo en las plantas, ¿no? Y a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad del agua decrece. Entonces hay mayor resistencia a fluir, ¿no? Cuando aumenta la temperatura. Adhesión. Atracción entre moléculas distintas, ¿no? Atracción entre átomos de hidrógeno al agua y los átomos de oxígeno de las paredes celulares, por ejemplo. Y a diferencia está la cohesión. Atracción entre moléculas semejantes debido al enlace de hidrógeno. Entonces, esta propiedad confiere al agua resistencia tensil. Y la resistencia tensil es la capacidad de resistir al estiramiento sin romperse, ¿no? Entonces, imagínense pues que las traqueidas, que son las células del xilema, ¿no es cierto?, son de diámetro muy pequeño. Imagínense que el agua tiene que subir desde la raíz de un árbol, por ejemplo, a 50 metros de altura, que tiene este árbol de altura, ¿no? Entonces, el agua sube hasta los 50 metros como si fuese una cadena de moléculas de agua, sin romperse, ¿no? Y esta es la resistencia extensiva que estamos mencionando. Resistir al estiramiento sin romperse, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Profe, ¿y dónde se ve esta propiedad de resistencia a la tensión? Eso, por ejemplo, se ve en árboles que pueden tener, pues, 50 metros, 60, 80, 100 metros o más de altura, ¿no? Y se mide con un parámetro que se llama potencial de agua, que ya lo hemos visto en la práctica, que hoy día también lo vamos a recordar. Y hay un equipo que nos permite conocer el potencial de agua, por ejemplo, de las hojas a diferentes alturas. Y recuerden ustedes, cuando hemos hablado en práctica, el agua se mueve de mayor a menor potencial. Entonces, mientras más estemos arriba, el potencial de agua tiene que ser menor aún, más negativo. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno en la molécula de agua, ¿no? Acá tenemos la molécula de agua, ¿no? H2O, oxígeno, ¿no? Miren, aquí hay un enlace de hidrógeno, este es un puente de hidrógeno. Entonces aquí tenemos el hidrógeno, se une con el oxígeno de otra molécula de agua, ¿no? Y aquí estamos viendo la propiedad de cohesión. Entre moléculas, ¿no?, semejantes se juntan estas moléculas, ¿no? Otra propiedad es la tensión superficial. Entonces, moléculas en la superficie de un líquido son atraídas hacia el interior del líquido por fuerzas cohesivas, ¿no? Puente de hidrógeno, ¿no? Y seguramente ustedes han visto en un tubo de ensayo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que aquí en la superficie, ¿no?, hay una atracción hacia el interior, ¿no? Y se ve como esta capita invertida. Eso se ve en los tubos de ensayo, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos que la tensión superficial evita el paso de burbujas de aire por los poros y de presión en las paredes celulares. Entonces, estas propiedades que hemos mencionado, la adhesión, la cohesión y la tensión superficial, generan lo que se llama la capilaridad, la propiedad de un líquido de ascender por, ¿no?, tubos capilares, y el ascenso es mayor cuando el diámetro es menor. Y este gráfico lo podemos observar, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a poner el cursor. Aquí hay mayor diámetro, menor que el anterior y menor aún. Entonces, por capilaridad, el agua, ¿no?, sube a mayor altura cuando el diámetro es menor. Y sube menos cuando el diámetro es mayor. ¿Está claro? Entonces, aquí hay tres propiedades que están participando en la ascensión del agua por capilares, ¿no?
la cohesión, la adhesión y la tensión superficial. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se mueve el agua en un sistema? ¿No? Se mueve en respuesta a la dirección de la fuerza. Y aquí hay tres conceptos, ¿no? Que es, o ya sea por difusión, se mueve por ósmosis o se mueve por flujo de masas. Por difusión, el agua se mueve de regiones de alta concentración de agua a regiones de baja concentración de agua. Donde hay alta concentración de agua, hay menor concentración de solutos. Y donde hay menor concentración de agua, hay mayor concentración de solutos. Entonces el agua por difusión se mueve de mayor concentración, ¿no?, de agua a menor concentración de agua. Ósmosis. El agua se mueve a través de membranas semipermeables desde un punto de mayor potencial de agua a un punto de menor potencial de agua. Entonces el transporte de agua a través de capas celulares responde a gradiente potencial de agua a través de los tejidos. Y el otro movimiento del agua es por flujo de masas. Entonces el agua se mueve en respuesta a la diferencia de presión, desde un punto de mayor presión hacia un punto de menor presión. Entonces el transporte de largas distancias en el xilema está dirigido por gradiente de presión. ¿Está claro? Veamos lo que es ósmosis, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un recipiente. Aquí hay una membrana semipermeable y aquí tenemos agua pura. Entonces el agua pura no tiene nada de solutos. Y el potencial de agua, el agua pura es 0 megapascales, ¿no? La unidad en que se expresa el potencial de agua es en megapascales, unidad de presión. Y aquí tenemos una solución de sacarosa, ¿no? Y el potencial de agua de una solución de sacarosa es negativo, como vemos acá. Menos, en este caso, 2.44 megapascales. Entonces, el agua atraviesa esta membrana semipermeable y se mueve desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, ¿no? Esto es lo que se llama la ósmosis. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, tomar el agua del mar, ¿no? Tornar el agua del mar en agua dulce, ¿es posible? ¿Será la solución mágica? Este proceso se llama desalinización, ¿no? Parece ser la mejor solución para la crisis, porque hay demasiada agua salina, ¿no? Pero no es tan fácil lograrlo, ¿no? Entonces, para desalinizar, tiene que ocurrir lo opuesto a la ósmosis, ¿no? Hemos visto que la ósmosis va desde un punto de mayor potencial de agua, o sea, no hay nada de sales en esa solución, o está la concentración muy baja, hacia un punto de mayor concentración de sales, ¿no? O sea, de menor potencial de agua. Entonces, en este caso, para desalinizar el agua, ¿qué tenemos que hacer? Lo inverso, o sea, desde un punto de mayor concentración de sales, ¿no es cierto?, hacia un punto para obtener agua dulce, o sea, de menor concentración de sales. Entonces se requiere mucha presión para forzar el agua a pasar por la membrana, ¿no?, en dirección contraria, y esto implica un gasto de energía alto y resulta costoso. Entonces no es tan fácil lograr agua potable del agua de mar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos el agua salada, ¿no es cierto?, el agua de mar. Hay que ejercer presión, o sea, hay que consumir energía, ¿no es cierto? Y aquí están las membranas semipermeables. ¿Qué hace esta membrana semipermeable? Retener, pues, por ejemplo, sodio, potasio, magnesio, lo que esté alto, ¿no?, en el agua salina. ¿Y esto qué permite? Tener un agua dulce. Hay algunos proyectos, ¿no? Y los equipos de ósmosis inversa ya están disminuyendo, antes era bastante caro. Y hay proyectos donde, por ejemplo, en casos donde se cultivan algunos cultivos de agroexportación, el agua de pozo, la fuente de agua es salina. Y tienen que usar ósmosis inversa para mejorar la calidad de esa agua, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Entonces, el transporte del agua es pasivo, perdón. La energía libre del agua disminuye a medida que se mueve el agua. Entonces, el agua se mueve como un líquido a través del suelo, ¿no es cierto? Primero hay que regar el suelo. Ahí están las raíces de las plantas. Y las raíces de las plantas tienen membranas, entonces el agua tiene que atravesar la membrana de las raíces, ¿no? Células, primero a nivel radicular, y llegar al xilema, ¿no? Por eso que dice a lo largo de conductos huecos y a través de paredes celulares, ¿no? Y ya cuando el agua está en el follaje de la planta, se pierde en forma de vapor, en espacios aéreos, debido a la transpiración, ¿no? Y difunde hacia la atmósfera. Entonces, la pérdida de agua por transpiración es dirigida por una gradiente de concentración de vapor de agua, o sea, de mayor presión a menor presión, ¿no? O sea, flujo de masas. Perdón, difusión, ¿no? De mayor concentración de agua dentro de la hoja a menor concentración de agua fuera de la hoja, ¿no? Este es por difusión. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos primero el agua en el suelo. Entonces, en el suelo el contenido de agua y su tasa de movimiento va a depender del tipo de suelo, ¿no? Y la estructura del suelo. Ustedes bien saben que hay una gran diversidad de suelos, ¿no? Y esta gran diversidad de suelos viene de la mezcla o combinación de arena, limo y arcilla, ¿no? Podemos tener suelos francos, suelos arenosos, suelos arcillosos, limosos, franco, arcilloso, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, los suelos arenosos tienen bajas áreas superficiales por gramo de suelo. Y tienen muchos espacios aéreos entre partículas. Por eso es que cuando se riega un suelo arenoso, prácticamente retiene poca humedad, rápidamente se filtra el agua. En cambio, un suelo arcilloso tiene mayores áreas superficiales y muy pocos espacios aéreos entre partículas, ¿no? Se riega un campo arcilloso, por ejemplo, es muy retentivo el suelo, ¿no es cierto? Y prácticamente hay menos oxigenación para las raíces, ¿no? Por eso que es importante en este caso el manejo de los riegos, ¿no? En un suelo arenoso, más frecuencia de riego, y en un suelo arcilloso, menos frecuencia de riego, ¿no? Veamos algunas características físicas de diferentes suelos, ¿no? Tenemos suelo arena de cuarzo. Diámetro de la arena de cuarzo va de 200 a 2000 micras. Y el área, ¿no? En gramos o metros cuadrados, ¿no? El área por gramo de suelo va de de 1 a 10, ¿no es cierto? Metros cuadrados por gramo de suelo. En arena fina, prácticamente va de 20 a 200 micras, y también más o menos el área por gramo de suelo es de 1 a 10 metros cuadrados. Vean en limo, de 2 a 20 micras. Y ya sube el área, ¿no? Por gramo de suelo, ¿no? De 10 metros a 100 metros cuadrados, ¿no? Área superficial. Y en arcilla, menos de 2 micras, y vean cómo se dispara el área superficial por gramo de suelo, ¿no? De 100 a 1000 metros cuadrados. Por eso que estamos mencionando que en un suelo arenoso es necesario regar con más frecuencia, y un suelo arcilloso con menos frecuencia, ¿no? Aquí vemos el movimiento del agua a través de varios tipos de suelo, ¿no? Tenemos arena, arenoso, lima y arcilla, ¿no? Entonces, si tenemos una superficie de suelo arenoso, se riega y prácticamente lo que regamos fácilmente drena, ¿no? Vean ustedes, ahí está, se representa las gotas y todo está drenando, poco retentivo. En un suelo limoso, vemos aquí, estamos regando y de todo lo que estamos regando prácticamente drena, ¿no? Un volumen, pero menor con respecto a lo que hemos regado. Y en arcilloso, veamos, regamos y es muy retentivo. El drenaje es mínimo, ¿no? Como podemos observar. Y aquí vemos el perfil de un suelo, como el movimiento del agua en diferentes suelos, ¿no? Igual nos ubicamos, vamos a poner aquí el cursor. Suelo arenoso, suelo, bueno, fino, arena fina, ¿no? Suelo limoso, y, perdón, y suelo arcilloso.
Aquí tenemos la profundidad del suelo. Regamos, por ejemplo, un suelo arenoso y vean el perfil, ¿no?, de humedad en 10 minutos, en 40, en 1 hora, y en 10 horas prácticamente ya sobrepasó los 100 centímetros de profundidad, ¿no? En un suelo limoso, por ejemplo, vemos que para alcanzar el mismo perfil de riego inicial se requieren 20 minutos, ¿no? Y así, y en 24 horas llegamos a 180 centímetros de profundidad y también en 24 horas, ¿no? O sea, de 10 horas acá necesitamos 24 horas, ¿no? Y en suelo arcilloso vemos que se requiere mucho más tiempo, 72 horas, para llegar a 180, ¿no?, centímetros de profundidad. Y vean prácticamente el área, ¿no?, el perfil es más amplio con respecto a un suelo arenoso o un suelo limoso. ¿Alguna pregunta? Profe, ese gráfico es sin ver la influencia de las temperaturas, ¿no? No, acá Oh, no influyen las temperaturas, ¿no? Esto es regar, por ejemplo, en un perfil y ver cómo se va humedeciendo ese perfil, ujú. ¿no? Y se va contabilizando los tiempos, ¿no?, en que se va alcanzando determinada profundidad. Ah, ya, profe. Acá la temperatura no afecta. Entonces, en suelos arenosos, espacios entre partículas son tan grandes que el agua drena, permanece sobre la superficie de las partículas y entre los intersticios de las partículas, ¿no? En cambio, en suelos arcillosos, canales son suficientemente pequeños que el agua no drena libremente, el agua es retenida más estrechamente. Entonces, acá hay un término, ¿no?, que ya seguramente ustedes lo han llevado en edafología. Me imagino que han llevado edafología, ¿no? Lo que se llama capacidad de campo, ¿no?, que es la capacidad de retención de agua de los suelos. Entonces, en este punto, el contenido de agua de un suelo, después de haber sido saturado con agua, y el exceso de agua escurre fácilmente, ¿no? Y en suelos arcillosos y suelos con alto contenido de materia orgánica tienen alta capacidad de campo. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tenemos un gráfico donde representamos, ¿no?, en un perfil cómo está el corte de la raíz. Aquí tenemos la raíz. Vamos a ver el cursor, ¿no? Tenemos los pelos absorbentes, la rizodermis, parénquima cortical de la raíz, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el perfil del suelo, donde tenemos, por ejemplo, arcilla, tenemos arena, el agua, aire, ¿no?, que es importante, ¿no?, porque las raíces respiran. Entonces vemos aquí, pues, que las raíces van a absorber el agua, ¿no?, disponible de este suelo, y a medida que se va secando, va disminuyendo el potencial de agua del suelo. Cuando está recientemente regado, estamos en capacidad de campo, ¿no? Pero esta película de agua se va haciendo más estrecha a medida que las plantas van consumiendo agua, o el agua va drenando, o se va evaporando. Y vemos cómo es el crecimiento de la raíz en un suelo seco, en un suelo húmedo. Entonces, en un suelo regado, prácticamente el crecimiento radicular, ¿no?, alcanza, por ejemplo, mayor profundidad y las raíces están turgentes, mientras que un suelo que se va secando, un suelo seco prácticamente se reduce el crecimiento radicular y las raíces pueden estar no turgentes, ¿no? Entonces esto va a limitar el crecimiento de la planta, ¿no? Por eso es importante regar con frecuencia o adecuadamente los campos de cultivo, ¿no? ¿Preguntas? Profe, ¿y un suelo arcilloso también no es un suelo más compacto que dificulta más el crecimiento radicular? Claro, tendríamos más o menos un parecido a este crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, impide un crecimiento radicular, ¿no? Con una velocidad como si fuese un suelo, por ejemplo, franco-arenoso, ¿no? Es más compacto, como dices, ¿no? Bien, hay un concepto que se llama potencial de agua, que ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de la práctica,
que representa el estado de energía libre del agua para realizar el trabajo. Entonces, todos los organismos vivos requieren un ingreso continuo de energía libre, con el propósito de mantener y preparar estructuras altamente especializadas para crecer, para reproducirse, ¿no? Todas las reacciones bioquímicas que ocurren en células, acumulación de solutos, transporte a larga distancia, son dirigidas por un ingreso de energía libre en la planta. Y el potencial químico del agua es una expresión cuantitativa de la energía libre asociada con el agua, ¿no? Entonces, el potencial de agua es la energía libre para realizar trabajo o para que el agua se mueva de un punto hacia otro punto en un sistema, ¿no? Ya sea físico o biológico. Entonces, los principales componentes del potencial de agua son concentración y presión. Entonces, lo representamos con esta letra griega, más potencial osmótico, más potencial de presión. La suma de los dos potenciales, ¿no? Potencial osmótico también lo podemos representar como el potencial con sub S, que es de solutos, más potencial de presión también lo podemos representar, ¿no? Con sub P. Entonces, el potencial osmótico o potencial de solutos representa el efecto de los solutos disueltos sobre el potencial de agua. Entonces, los solutos reducen la energía libre del agua. Por eso que siempre tiene signo negativo, ¿no? Y el potencial de presión es la presión hidrostática de la solución, y las presiones positivas elevan el potencial de agua, y presiones negativas reducen el potencial de agua, ¿no? Podemos tener tres condiciones, ¿no? Flacidez, turgencia y plasmólisis, ¿no? Flacidez, cuando el potencial de agua es igual a 0, turgencia, cuando es mayor a 0, y plasmólisis, cuando el potencial de presión, perdón, es menor a 0. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos agua destilada y agua, bueno, acá tenemos una célula de la planta, ¿no? Agua destilada. El potencial de agua es 0 megapascales porque no hay ninguna presión sobre el agua destilada y el potencial osmótico es 0. Entonces la suma de estos dos potenciales hace que el potencial de agua sea 0. El potencial de agua de una célula, ¿no? Por ejemplo, potencial de presión positivo, 0,73 megapascales. Y el potencial osmótico, aquí negativo, 0,73 megapascales. La suma de los dos da un potencial de agua igual a 0. Entonces esto es dinámico, va a cambiar, ¿no? Y aquí en este gráfico podemos ver el movimiento del agua en soluciones, por ejemplo, una solución hipotónica, donde la concentración de esta solución es, ¿no?, baja con respecto a una célula que se introduce en este medio. Entonces, en este caso, como la solución es hipotónica, de baja concentración de sales, el agua ingresa, hidrata la célula, ¿no? Se mueve de mayor potencial de agua a menor potencial de agua y la célula se hidrata. Aquí el potencial de presión es mayor a 0, porque está en turgente. Esta célula se deshidrata porque la solución es hipertónica. Entonces esta solución externa es altamente concentrada de sales y el agua se mueve de mayor potencial dentro de la célula a menor potencial fuera de la célula. Por eso se deshidrata, ¿no? Esta es una condición de plasmólisis. Aquí el potencial de presión es negativo. Y aquí tenemos una solución isotónica, tanto el exterior, la solución es, la concentración de sales es la misma que hay en la célula. Ingresa, sale agua en equilibrio. Por eso que decimos que hay una solución isotónica. Y el potencial de presión aquí es igual a 0. Está en estado de flacidez. ¿Está claro? En el caso de estrés hídrico, profe. Estrés hídrico tenemos esta condición, ¿no? Plasmólisis. Ujú. Se deshidrata la célula, ¿no? Ok, profe. Bien, hemos mencionado que el potencial de agua se expresa en unidad de presión.
se utiliza el término megapascal, ¿no? Aquí está. Y un megapascal equivalen a 10 bars, ¿no? Y un bar es casi una atmósfera, ¿no? Miren, un bar casi es una atmósfera. Entonces, 10 bars equivalen a un megapascal, ¿no? Unidad de presión. Entonces, las presiones hidrostáticas positivas dentro de las células generan lo que se llama la presión de turgencia, ¿no es cierto? Y esto ocurre solamente cuando las células están hidratadas. Pero también podemos tener presiones hidrostáticas negativas, lo que se llama tensión. Estas presiones negativas desarrollan en xilema y en paredes celulares entre células. Y son importantes fuera de las células para el movimiento del agua a larga distancia a través de la planta, ¿no? Entonces, el crecimiento celular, ¿no? La fotosíntesis, la productividad de un cultivo, todo esto está fuertemente influenciado por el potencial de agua. Entonces, el potencial de agua es un indicador del estado hídrico de la planta. El agua va a entrar y salir de la célula en respuesta a una gradiente potencial de agua, ¿no? Y esto es dinámico. Entonces va a depender si el suelo está regado, poco regado o no está regado. Va a depender si estamos en invierno, si estamos en verano. Todos esos factores, ¿no? Van a influir en el potencial de agua. ¿Alguna pregunta? Bien, esto lo hemos visto en práctica, vamos a recordar. Aquí tenemos el agua pura, vamos a ver el cursor. ¿No? El agua pura. Entonces el agua pura hemos mencionado que el potencial de presión es 0, no hay nada que ejerza presión, ¿no? En esta solución. El potencial osmótico, ¿no? O de solutos es 0 porque no hay ninguna sal que esté disuelta en esta agua pura. Por lo tanto, el potencial de agua de esta solución, que la suma de los potenciales, es igual a 0. El potencial de agua de una solución sacarosa es 0.1 molar. Recuerden que hemos visto en práctica que el potencial osmótico lo podemos calcular conociendo I, constante de ionización, C, concentración en moles por litro, R, la constante universal de los gases, 0.0083 megapascales por litro, por moles a la menos 1, por grados Kelvin a la menos 1, por la temperatura absoluta, grados Kelvin, o sea, 273 más grados centígrados, ¿no? Entonces, si lo reemplazamos, aquí tenemos una solución 0,1 molar. Entonces aquí ponemos I igual a 1, ¿por qué? Porque es un no electrolito la sacarosa, ¿no? O sea, disolvemos la sacarosa y todo se disuelve, no se disocia en un catión, en un anión. Lo que sí ocurre con un electrolito. Entonces, I igual a 1, C, aquí está la concentración, 0.1 moles por litro. R, conocido, 0.0083 megapascales por litro, por moles a la menos 1, por grados Kelvin, y temperatura absoluta, 203 más 20 grados centígrados, 293 grados Kelvin. Multiplicamos eso, ¿y cuánto nos sale? Menos 0.244 megapascales. Potencial osmótico. Entonces, ¿cuál es el potencial de agua de esta solución? Potencial de presión 0, no hay ninguna fuerza que ejerza presión sobre la solución. El potencial osmótico lo hemos hallado con esta ecuación, ¿no? La de Van Hoff. Sale menos 0.244 megapascales. Y el potencial de agua de esta solución es la suma de los potenciales y sale menos 0.244 megapascales. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ahora tenemos una célula flácida. Le vamos a colocar esta solución de 0.1 molar de sacarosa. El potencial de agua de esta célula flácida dice potencial de presión 0, porque si está flácida, la presión es 0, ¿no es cierto? Y el potencial osmótico de esta célula es menos 0.732 megapascales. Quiere decir que el potencial de agua de esta célula es la suma de los dos potenciales.
sale menos 0.732 megapascales, ¿no? El potencial de agua de esta célula. Entonces, esta célula se coloca en la solución anterior, ¿no? Esta solución que está aquí. La vamos a colocar en esta solución, 0.1 moles, ¿no? De sacarosa. Entonces, ¿qué es lo que comienza a ocurrir? Comienza a hidratarse la célula, a ingresar agua, porque el agua se mueve desde mayor potencial a menor potencial. Acuérdense que el potencial de la solución era menos 0.244 megapascales. Y el potencial de agua de esta célula es ¿cuánto? Menos 0.732 megapascales. Entonces se mueve a menor potencial, se hidrata la célula. Entonces el potencial de agua de la solución, menos 24,4 megapascales. El potencial osmótico de la célula, ¿no es cierto? Menos 0.732 megapascales. Y ahora el potencial de presión de esta célula turgente, ¿cuál es? La diferencia entre el potencial de agua y la potencial osmótico. Positivo porque está turgente, 0.488 megapascales, ¿no? Este es ahora el potencial de agua de esta célula. El potencial de presión y el potencial de agua es menos 0.244 megapascales. ¿Alguna pregunta? Ahora, esta célula que está aquí, ya sabemos que su potencial de presión es 0.488 megapascales. El potencial osmótico, que es el que está acá, ¿no? Menos 0.732 megapascales. Y el potencial de agua, que es la suma de estos dos, menos 0.244 megapascales, ahora se coloca en una solución 0.3 molar de sacarosa. Cambiamos aquí 1, sacarosa, 0.3 molar, moles por litro, R igual 0.0083, temperatura 273, ¿no? Más 20 grados centígrados, 293 grados Kelvin. Multiplicamos esto, ¿cuánto nos sale? Menos 0.732 megapascales. Entonces colocamos esta célula a esta solución. Es más concentrada. Entonces agua sale ahora de la célula hacia el exterior. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el potencial de agua de esta célula, de la solución, perdón, como hemos hallado el potencial osmótico menos 0.732 megapascales, el potencial de agua es igual, porque no hay potencial de presión, ya que no hay nada que ejerza presión en una solución. Y luego el equilibrio, cuando ya sale agua, hallamos que el potencial osmótico es menos 0.732 megapascales. El potencial, perdón, de agua, menos 0.732 megapascales. El potencial osmótico, igual, el mismo valor con signo negativo. Y el de presión, 0, porque ahora está en equilibrio. Entonces, ¿qué observamos con estos movimientos de agua en una célula o fuera de la célula? Que es dinámico, ¿no? Y va a depender de factores, por ejemplo, tipo de suelo, uno. Otro, disponibilidad de agua en el suelo, si está en capacidad de campo o no está en capacidad de campo. Y otro también va a depender, pues, si en qué parte de la célula, primero va a ser a nivel radicular, puede ser en células fotosintéticas, y va a depender si el potencial de agua también en estas células, y si el agua está disponible o no está disponible para la célula, ¿no? Entonces, dinámico. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, en un sistema suelo, planta, atmósfera, tenemos el suelo, la planta, atmósfera. ¿Se acuerdan? Que también podemos conocer el potencial de agua en la atmósfera. Ya había una ecuación. Aquí no está en este gráfico, pero aquí vemos que el potencial de agua en la atmósfera es más negativo, ¿no? Por ejemplo, menos 100 megapascales. En el suelo, por ejemplo, el potencial de agua del suelo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, a este punto, fuera de la raíz, menos 0.6 megapascales, ¿no? Potencial de agua del suelo. Algo negativo. Pero miren, dentro del tronco del árbol, menos 0.9 megapascales. Entonces, aquí es mayor y aquí es menor. Entonces, el agua tiene que ingresar. Y se va moviendo el agua por el xilema y aquí llega un punto donde por el potencial de agua es menos 1.2 megapascales. Otro punto donde es menos 2.2 megapascales. Y así.
Entonces el potencial de agua que hay dentro de la planta siempre es mayor con respecto a lo que hay en la atmósfera. Y el agua se va a perder por transpiración, desde un punto de mayor potencial de agua dentro de la planta hacia un punto menor potencial de agua fuera de la planta, es decir, en la atmósfera, ¿no? Entonces aquí vemos que hay movimiento del agua en un sistema suelo, planta, atmósfera. ¿Está claro? Siempre de mayor potencial de agua hacia menor potencial de agua. ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sería el potencial de agua en suelos salinos? En una planta Ya, por ejemplo, que está en suelos plantas salinos. halofitas, ¿no? Plantas halofitas. Hemos dicho que el Ajá. potencial, en la capacidad de campo, por ejemplo, en la mayoría de plantas mesofitas, que es la mayoría de plantas que conocemos, si le damos un valor es de menos 0.03 megapascales. O menos un cuarto de atmósfera, es lo mismo, ¿no es cierto? Menos 0.03 megapascales. A medida que se va secando el suelo, porque la planta está consumiendo agua, o el agua se va drenando, o la planta está transpirando, entonces ese potencial de agua va bajando. Y hay un punto que se llama punto de marchitez permanente, o sea, ya por más que, digamos, la planta ya no consume agua, ya no puede extraer agua del suelo, porque ya debe gastar demasiada energía para consumir esa agua, que está a menos 1.5 megapascales. En cambio, una planta halófita sí puede absorber agua en ese potencial de agua. Porque el punto de marchitez permanente para una planta halófita es menos 3 megapascales. Y para plantas mesófitas, menos 1.5 megapascales. Entonces, en suelos salinos, donde tenemos plantas halófitas, pueden crecer en esas condiciones, ¿no? Porque pueden aún extraer agua en esas condiciones. No sé si aclaro la pregunta. Sí. ¿No pasaría entonces por el punto de marchitez parcial, creo, por donde hay la posibilidad, creo, para que se pueda drenar agua, algo así? ¿Podría Claro, explicar un en plantas halófitas no, pues porque tienen esa capacidad de extraer agua, aún siendo el potencial de agua negativo, ¿no? En plantas mesofitas sí. O sea, ya llegar, por ejemplo, menos 0.8 megapascales en el suelo, menos 0.7, ya hay un estrés para esa planta. Y si llega a 1.5, ya se muere esa planta, ¿no? O cerca de 1.5, ya se muere la planta. Ujú. Ah, ya. Ya, profe. Ujú. Gracias. Entonces, el movimiento del agua en el suelo. Entonces, el agua se mueve a través del suelo por flujo de masa, ¿no? De un punto de mayor presión a un punto de menor presión, ¿no? Flujo de masas. Entonces, a medida que las plantas absorben agua del suelo, entonces van agotando el agua que está cerca de la superficie radicular, en la rizósfera. ¿Y esto qué provoca? Que se reduzca el potencial de presión cerca de la superficie de las raíces. Por eso que hay mayor presión, ¿no? Un poco lejos de la raíz y menor presión cerca de la raíz. Entonces es por flujo de masa, de mayor presión a menor presión. Entonces se va a establecer una gradiente de presión con respecto a las regiones vecinas del suelo, que tienen valores más altos de potencial de presión. En suelos húmedos, por ejemplo, ¿no? El potencial de presión está cerca de cero. Y a medida que el suelo se seca, disminuye el potencial de presión. Y llega a ser más negativo. Por lo tanto, el potencial de agua, que es la suma del potencial de presión más osmótico, es más negativo. En suelos muy secos, el potencial de agua se hace más negativo y este término se llama punto de marchitez permanente. Vean, ¿no? El punto de marchitez permanente, el potencial de agua es menos 1.5 megapascal. Y en capacidad de campo, 0.03 megapascales con signo negativo. Vean la diferencia, ¿no? Más negativo, menos 1.5 megapascales. Capacidad de campo, o sea, cuando las plantas tienen disponibilidad fácilmente de absorber agua del suelo, menos 0.03 megapascales. Entonces, para la mayoría de plantas herbáceas, estas que hemos mencionado, las mesofitas, el punto de marchitez permanente corresponde al contenido de agua retenida por el suelo cuando el potencial de agua es menos 1.5 megapascales.
Entonces, en punto de marchitez permanente, las plantas no pueden recuperar su presión de urgencia, aún si cesa la pérdida de agua por transpiración. O sea, por más que reguemos el suelo, ya las plantas ya prácticamente no se recuperan. Ya no, en este punto de marchitez permanente ya prácticamente no pueden absorber agua al suelo, ¿no? El potencial de agua al suelo es menor o igual que el potencial osmótico de la planta. En estas condiciones, ¿no? De punto de marchitez permanente. Y el punto de marchitez permanente también depende de las especies de las plantas, ¿no? Hemos hablado de plantas mesofitas, plantas halofitas. También hay plantas hidrofitas. ¿Alguna pregunta? Entonces, la disponibilidad de agua para las plantas es la cantidad de agua sostenida entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, ¿no? Esto es importante. Entonces, entre estos dos valores, las plantas pueden, ¿no? Tienen disponibilidad de agua. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones al concepto de disponibilidad de agua, ¿no? En primer lugar, las raíces no están distribuidas a través del perfil del suelo, ¿no? Hay unas raíces que están sobre todo cerca de la superficie, hay otras que pueden, digamos, alcanzar más profundidad, ¿no? Entonces no hay una distribución uniforme, ¿no? En el perfil. El contenido de agua no es uniforme a través del perfil del suelo, como hemos visto en un gráfico anterior, ¿no? Cuando se riega, la zona que está cerca de la planta, el área, por ejemplo, de riego es mayor. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que el perfil, ¿no? Cada vez es menor. Y no todas las plantas tienen el mismo punto de marchitez permanente, ¿no? En un término, hay una curva que se llama PF. Esta curva expresa la relación entre la cantidad de agua en un suelo y la fuerza con la que retenía, ¿no? El agua en este suelo. PF, el logaritmo de la presión hidrostática negativa en centímetros en equilibrio con una muestra de suelo húmedo. Entonces, la humedad del suelo constantes, bien conocidos, se expresan por un valor de PF, ¿no? Entonces, aquí vemos curvas de retención, ¿no? De agua en el suelo, que son curvas PF. ¿No? Aquí tenemos PF, ¿no? Que es el logaritmo de PF. Y aquí el volumen, la disponibilidad de agua, ¿no? El volumen de disponibilidad de agua. Entonces tenemos dos puntos. Capacidad de campo que hemos mencionado cuando tenemos PF igual a 2. Si fuera potencial de agua serían 0.03 megapascales, que lo vamos a ver en otro gráfico. Y el punto de marchitez permanente, PF igual 4.2. Entonces, entre estos dos puntos de potencial de agua, ¿no? Capacidad de campo y punto de marchitez permanente, decimos que todo esto es el agua disponible para las plantas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para suelo arenoso, suelo limoso y suelo arcilloso, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el PF, ¿no? Va cambiando, 4.2 y 2 para un suelo arcilloso, pero vean que hay mayor volumen, ¿no? De agua en este suelo. Pero no necesariamente es disponible, ¿eh? ¿No? Porque toda esta agua no está disponible para la planta. Ya hemos visto que retiene mucho de este suelo, ¿no? El agua que está en estos dos valores, ¿no? Este es para un suelo limoso, y vean que para un suelo arenoso prácticamente, ¿no? El contenido de disponibilidad de agua es mucho menor. ¿Está claro? Esto lo podemos ver con otro gráfico, pero ya usando el punto de marchitez permanente y capacidad de campo, pero usando los valores que hemos indicado, ¿no? Los valores en megapascales. Vean ustedes que este es el capacidad de campo, ¿no? Este que está acá. Y el valor que toma aquí no está, pero es 0.03 megapascales con signo negativo. Y el valor que toma aquí, el punto de marchitez permanente, es menos 1.5 megapascales, ¿no? Y entre estos dos puntos de disponibilidad de agua y punto de marchitez permanente, sería el agua que estaría disponible para las plantas, ¿no? Tenemos para un suelo arcilloso, un suelo limoso y un suelo arenoso. Y aquí tenemos el contenido de agua en porcentaje en peso seco. Menos disponibilidad de agua en un suelo arenoso, un poco más que un suelo arenoso, limoso, y mucho más en un suelo arcilloso.
¿Alguna pregunta? Bueno, creo que por ahora nos podemos quedar hasta aquí.